La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poder dirigirnos a ustedes en esta oportunidad y poder compartir con cada uno algunos versos de la palabra del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que por estos medios nos están sintonizando. Bendecimos la vida de nuestro hermano pastor general allá en casa, en familia. A cada uno de mis hermanos pastores adjuntos, pastores del interior, que están a cargo de las congregaciones Hermoso Jesús en el interior de la República, y a cada uno de ustedes, amados hermanos, de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús. Quiero orar al Señor para que Él nos guíe y nos dé la sabiduría para poder compartir su palabra en estos momentos. Acompáñenme unos momentos. Padre, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, que tú mereces, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Y en medio de las circunstancias, Señor, tú has guardado tu pueblo, has guardado tu remanente fiel, que te ama, que te busca, que te anhela, Señor, y que confiamos que nuestra fe no mengüe, sino que vaya en crecimiento cada día, Señor, que pasa en esta tierra. Te pedimos que nos des la guianza, la dirección, Señor, por medio de tu Espíritu, para poder, Señor, compartir tu palabra con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera esta oportunidad poder compartir con ustedes unos versos de la palabra del Señor que nos llama la atención muy especial acerca de un ciclo de bendición que la Iglesia del Señor tiene cuando estamos en la dirección correcta de Dios. Este ciclo de bendición es para que cada uno de nosotros no menguemos
sino que vayamos en un crecimiento tal, de tal manera que podamos ir teniendo cada uno de nosotros una bendición especial de acuerdo a nuestra entrega hacia el Señor, a nuestro servicio hacia el Señor, y conociendo de antemano que Él está con nosotros y que Él nos permite poder seguir viviendo no solo en esta tierra material, sino que seguir viviendo una vida espiritual continua, permanente, firme, confiando en su palabra y obedeciéndola. Así que quisiera invitarle y me acompañe a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 28, y dice la palabra del Señor. En primer lugar, vemos que el principio de este ciclo inicia con la obediencia a la palabra del Señor. La obediencia a la palabra del Señor. Entonces, aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 28, el Señor les dijo a sus discípulos estas palabras: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces entendemos que no solamente es escuchar, no solamente es oír el mensaje de Dios, la palabra de Dios, sino que también se trata de atesorarla, de llevarla consigo en nuestro corazón para que no se nos olvide y para que permanezcamos en comunión con nuestro Señor. Hay otro versículo del Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 24, que también nos hace mención acerca de esta obediencia que como cristianos, como hijos de Dios, debemos mantener y sostener en nuestra vida espiritual. Capítulo 14 de Juan, verso 24, el Señor dice estas palabras: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, Él nos amó primero y asimismo Él también desea que recíprocamente nosotros le amemos. Y si le amamos, entonces vamos a obedecer sus instrucciones. Vamos a obedecer a su mensaje, a su palabra, y vamos a sostener esa fe y esa firmeza en nuestra vida espiritual. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, también el Señor dejó instrucciones hacia sus discípulos, hacia aquellos que estaban en ese momento con Él, y les dice estas palabras. Capítulo 1, verso 4 de Hechos, dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El Señor les estaba dando instrucciones
a sus discípulos a que no se fueran de Jerusalén, a que no se fueran a salir huyendo después de que Él se fuera, porque Él tenía algo preparado para cada uno de ellos. Y entonces les da instrucciones, que se vayan al aposento alto. Y déjenme decirle que ciertamente los hermanos apóstoles de aquel entonces obedecieron esa palabra. Y esa obediencia les trajo una bendición especial a sus vidas. ¿Y qué bendición especial fue la que ellos recibieron posteriormente al obedecer la palabra del Señor? A no ser olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Veamos Hechos capítulo 1, verso 13, que dice la palabra del Señor de esta manera. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Es decir, tomaron una acción importante. Se reunieron en el lugar donde el Señor les había indicado para esperar esa promesa que el Señor les iba a enviar, el Espíritu Santo. Porque el Señor les había dicho que iban a recibir poder. Ahora ellos no sabían todavía en qué momento, a qué hora iban a tener esa experiencia sobrenatural de recibir la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Veamos Hechos capítulo 2 y verso 2, que dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el segundo ciclo de bendición que la iglesia de aquel entonces empezó a experimentar a través de la obediencia de la palabra del Señor. Porque juntos y unánimes se reunieron y buscaron del Señor y esperaron el momento, esperaron el tiempo preciso para recibir esa bendición. Y vean que qué bendición más preciosa el haber experimentado tener ese don del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, esa manifestación poderosa del Espíritu Santo que sobrevino en cada uno de ellos. Hay otro ciclo importante que también se menciona en la Escritura, también en el libro de los Hechos, y es la armonía y la comunión entre hermanos. Hechos capítulo 2, verso
42, vamos a leer ahí este verso de la Escritura que dice de la siguiente manera. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy importante ver que la iglesia empezó a tener experiencias especiales, preciosas, a través de que experimentaron una manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, y de tal manera vemos cómo se fue unificando criterios a raíz de que el Espíritu Santo empezó a unificar la iglesia. Y esto pues provocó una comunión, provocó una armonía entre hermanos, de tal manera que dice esta palabra que hemos leído, que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, recibían esa instrucción, recibían ese discipulado de parte del ministerio apostólico de aquel entonces, en donde cada uno de ellos encontró esa armonía, esa comunión entre hermanos, por lo cual perseveraban y se mantenían firmes unos con otros y participaban del pan y de las oraciones y de la palabra del Señor. Y más adelantito, en el verso 44, dice: también todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Es decir, que permanecía esa unidad, permanecía un pensamiento muy intrínseco de unidad entre los hermanos. El verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vea qué precioso, qué maravilloso saber que cuando hay una unidad, cuando se tiene un mismo sentir y un mismo espíritu en el Señor, la comunión entre el pueblo de Dios hace que se mueva una armonía de tal manera que se puede compartir entre hermanos. Dice aquí que ellos permanecían unánimes en el templo y también en las casas. Es decir, no solo iban al templo, sino también se reunían por las casas para compartir juntos, dice, con alegría, con gozo y con sencillez de corazón. Eso indica de que aquel que posiblemente tenía más poder en el sentido económico o material, no se sentía mayor que otros que no lo tenían, sino que compartían con sencillez de corazón. Y eso hizo que más adelante vemos que esta actitud, estas acciones produjeron un poder especial que trajo una bendición también para la iglesia del Señor. En el capítulo 4, verso 32 también leemos que dice la palabra del Señor que toda aquella multitud que había creído en él, dice, eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo
algo de lo que poseían, mas todas las cosas eran comunes. Qué bendición conocer de este ciclo de la iglesia. Luego de eso también tenemos que ver que hay el ciclo de los milagros y los prodigios que se hacían a través de los ministros de aquel entonces. Dice Hechos 2:43 que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tenían temor del Señor, porque miraban el poder que se manifestaba a través del Espíritu, en donde el Señor a través de los ministros hacía prodigios y maravillas. En el capítulo 5, verso 12 de Hechos, podemos leer ahí la escritura, dice la siguiente manera, que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire, se mantiene la unidad, se mantiene el ciclo de armonía, y eso permitía que se abriera un espacio de bendición para aquellos que observaban, y cuando los apóstoles ministraban, sucedían milagros, sucedían maravillas, sucedían prodigios. El capítulo 5, verso 15, más adelantito podemos leer, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, dice la palabra del Señor. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Poderosa la palabra, poderosa la manifestación del Espíritu Santo, que de tal manera nosotros hoy tenemos esa oportunidad, poder ver cómo el Señor se manifiesta en las vidas de aquellos que le buscan, que le anhelan de todo corazón y que guardan su palabra, su palabra. Un ciclo muy importante de la iglesia del Señor es que se ven las conversiones de las personas al Señor y se ve el crecimiento. Hechos 2:46 podemos leer entonces seguidamente de lo que ya vimos. Dice la escritura, que ya lo leímos, donde perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero en el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, si entendemos a la luz de la palabra, vemos que el Señor a través del Espíritu Santo era el que llevaba a las personas al lugar en donde nuestros hermanos se reunían, en donde nuestros hermanos estaban alabando, estaban glorificando al Señor, estaban dando gracias al Señor. Y eso, los que observaban de afuera se daban cuenta, eran movidos por el Espíritu de Dios y llegaban al lugar. El Señor los enviaba. Y así empezó el crecimiento de la iglesia. Así empezó la expansión del Evangelio, de tal manera que muchos eran y fueron salvos en ese entonces. Veamos en el capítulo 5, verso 14,
5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Y los que creían en el Señor aumentaban, hombres y mujeres. ¿A raíz de qué? A raíz de que había una manifestación de armonía, de unidad, de comunión, de obediencia a la palabra. Por tanto, el Señor les bendecía. Les bendecía. Y se añadían a la iglesia cada día más personas. Hechos capítulo 6, verso 7, dice de esta manera, 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, es extraordinaria ver que no solo crecía el número de discípulos que creían en el Señor, sino que dice que también sacerdotes, aquellos sacerdotes que en el tiempo, quizá cuando estuvo el Señor frente a ellos, lo rechazaban, lo tentaban, lo criticaban, lo vituperaban, pero que al final se dieron cuenta de la fe de estos discípulos amados, de esta congregación del inicio, que no menguaron en su fe nunca y no desmayaron. Y al final ellos pararon creyéndole al Señor. Al final ellos pararon estando dentro del grupo de esta iglesia que el Señor empezó a expandir. Es precioso y es glorioso. En nuestros tiempos está pasando lo mismo a nivel del mundo. Muchos que negaron la palabra del Señor, se negaron a Él, ahora son predicadores, ahora son grandes evangelistas, porque el Señor cumple su palabra, porque el Señor no deja nada vacío. Él lo llena todo en todo. Para aquel que Él cree, Él no le rechaza nunca. Dice en Hechos capítulo 12 y verso 24, vamos a ir terminando porque el tiempo se nos acorta. 12:24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjense que a raíz, porque los hermanos de la iglesia del principio, vemos que tienen una gran bendición, vemos que tiene un crecimiento exponencial poderoso. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta de que ese crecimiento y esa bendición que recibían fue a través también de una persecución tremenda de aquella época, porque en el tiempo del Imperio Romano los persiguieron. Y dentro de esa persecución podemos incluir a Saulo de Tarso, que persiguió a la iglesia, que posteriormente se convirtió al Señor. El Señor se le revela. Pero vemos entonces que la iglesia de Cristo tiene una labor importante que desarrollar en esta tierra, y que es importante saber que si nosotros permanecemos bajo la cobertura de Dios, bajo la obediencia a su palabra, vamos a tener experiencias sobrenaturales con Cristo, de tal manera
que también podríamos tener de alguna manera persecución, oposición a la palabra, pero tenemos que tener en cuenta que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que yo les dejo en cada uno de ustedes, en su corazón, estos versos que hemos podido y hemos tratado de exponer para que cada uno de nosotros tomemos en cuenta y en consideración que debemos permanecer bajo la instrucción de la palabra de Dios, obedeciéndola en todo tiempo, manteniendo nuestra fe, nuestra convicción y no desmayar, para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo como a Él quiere que hagamos. Le bendecimos en el nombre del Señor, que el Señor les guarde en casa, se cubra y permanezca con esa fe en Él siempre. Bendiciones, amados hermanos. Queremos orar al Señor para que cada uno de nosotros nos podamos retirar a nuestro descanso. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, a tu amada iglesia, que hoy por hoy, Señor, estamos distanciados, pero unidos en el Espíritu. Sabemos que tú nos has de unir de una manera sobrenatural a través del Espíritu Santo. En casa, guárdales, cúbreles, protégeles y líbrales de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les guarde y les bendiga. Te alabamos, Padre. Te glorificamos. Y te damos gloria, solo a ti, Señor. Te alabamos, Padre. Te glorificamos y te damos gloria, solo a ti, Señor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.